Queridos oyentes, espero que todos se encuentren gozando de cabal salud. En esta ocasión quiero hacer unas breves reflexiones sobre el momento particularmente difícil que vivimos en el contexto de la pandemia por COVID-19, específicamente abordar acerca de los rebrotes. Desde hace varios meses, la Secretaría de Salud advirtió que cuando empezara la temporada de influenza en México sería muy probable que hubiera rebrotes por COVID-19. ¿Cuándo es la temporada de influenza en México? Desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo. En este periodo, además de COVID-19, también se presentarán muchos casos de influenza. Por eso es muy importante vacunarse contra la influenza. ¿Quiénes son los que deben vacunarse contra influenza? Pues la población de riesgo, que está integrada por personas de 5 a 59 años de edad que tengan estas enfermedades como enfermedades cardiovasculares, a excepción de la presión alta, diabetes mellitus, obesidad extrema o también llamada mórbida, enfermedad pulmonar crónica, incluyendo EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma, insuficiencia renal crónica, personas que tienen su inmunidad, las defensas de su cuerpo disminuidas, ya sea por enfermedad o por un tratamiento, personas que padecen cáncer, personas que viven con VIH, además aquellos que asisten a adultos mayores en asilos, por ejemplo, o en residencias para enfermos crónicos psiquiátricos y en reclusorios. Los niños se deben vacunar desde los 6 meses hasta los 5 años de edad, no antes de los 6 meses, no después de los 5 años. Y también las mujeres embarazadas. La finalidad de esta vacuna es evitar que se presente la forma grave de influenza. Desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo tenemos mucho riesgo de enfermarnos, entre otras, por COVID-19, pero no solo esta. Y actualmente, por la pandemia, esta temporada que vivimos es de mucho riesgo. Aquí les presento el semáforo de riesgo epidémico. Insisto en la palabra riesgo y es el que está vigente al día de hoy. Se anunció el 4 de diciembre. Encontramos 2 estados en rojo, 2 en color naranja, 3 en amarillo y 3 en verde. Todos, absolutamente todos, tienen riesgo, incluyendo los que están en color verde: Veracruz, Campeche, Chiapas. Si los habitantes de estos 3 estados que ahora están en verde no llevan a cabo las medidas de prevención que deben ejecutarse durante la pandemia, tienen alto riesgo de regresar al color amarillo, luego al color naranja y luego al color rojo. Es decir, nadie, desde los que están en rojo hasta los que están en verde, está exento de riesgo. Todo el mundo tiene riesgo. Todos los habitantes de la República Mexicana tienen riesgo, no importa si están en verde. Y aquí les muestro los 10 estados que actualmente tienen muchas posibilidades de pasar del color naranja al color rojo si no se llevan a cabo de manera efectiva las medidas de prevención. Estos 10 estados son Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México. Las medidas de prevención para tener ingreso a un edificio público, como puede ser un templo, un centro comercial, son muy buenas. Aquí vemos gente que se está lavando las manos porque han habilitado sitios para que sí lo hagan con agua y jabón, tienen su cubrebocas, pero esto no les exenta de riesgo. Aunque hayan dispuesto esto en los edificios públicos, a la entrada de un templo, de un centro comercial, no les quita el riesgo a estas personas de que se hayan contagiado por COVID-19. Si para ir a un templo, a un centro comercial, solo tengo que atravesar una calle
es probable que en ese eh, trayecto no me encuentre con nadie y que entonces llegue directamente hasta el sitio que me dirijo sin cruzarme con absolutamente nadie y por lo tanto sin riesgo o un riesgo mínimo de que me transmitan el virus. Pero si debo caminar un trayecto más amplio, más largo que solo cruzar una calle, e inclusive si tengo que usar transporte público y en el transporte público va gente que tiene el virus pero no tiene síntomas, portadores asintomáticos, ellos pueden transmitirme el virus. Y si yo soy un portador asintomático, tengo el virus pero no tengo síntomas, puedo transmitirle el virus a los demás. Por lo tanto, quédate en casa o quédate en tu casa es muy importante en la época actual porque además de protegernos, protegemos a los demás. Si las calles están vacías, no hay riesgo de que se cruce gente portadora del virus sin síntomas y le transmita el virus a aquellos que no lo padecen o que no lo tienen, mejor dicho. Si las calles están vacías, como se ve aquí, pues el riesgo de transmisión del virus disminuye notablemente y contribuimos a que la epidemia se controle. En la actualidad, particularmente del 1 de octubre al 31 de marzo, las reuniones de 10 personas o más se consideran masivas. Pensemos en una reunión de 10 personas solamente, equivale a lo que vemos aquí en la foto, cientos y cientos de personas. Reuniones de 10 personas o más, particularmente en espacios cerrados, en la actualidad equivale a reuniones masivas como lo que vemos en la ilustración. Y especialmente en espacios cerrados porque no están bien ventilados. Aquí vemos ventiladores, pero esto no extrae el aire. Para que un lugar esté bien ventilado se requiere que haya un sistema que extraiga el aire que está respirando la gente que se encuentra dentro y que introduzca aire renovado, nuevo del exterior, que además pasa por filtros y así constantemente se está renovando o reciclando, más bien renovando el aire porque no se recicla. Aquí el aire sale al exterior y entra aire nuevo. No se está reciclando, se renueva porque una buena ventilación y eso evita que circule el virus en un lugar cerrado. Si no hay sistemas de ventilación como lo que observamos aquí, bueno, se pueden abrir ventanas. El problema es que en el momento actual que vivimos, la época de frío, no se antoja abrir ventanas en los lugares públicos. Todo lo contrario, se antoja cerrarlas por el frío. Y entonces, si se cierran, los lugares no se ventilan y si no se ventilan, los virus se acumulan y la gente puede contagiarse. Les presento aquí unos códigos QR para recordar esta medida que puso en marcha el gobierno de la Ciudad de México de poner código QR en la entrada de varios espacios públicos, incluyendo ya transporte público. Esta medida acelera la detección de personas que estuvieron en el mismo lugar a la misma hora junto con algún enfermo de COVID-19. Y entonces, si alguien que acudió a un sitio, un centro comercial, imaginemos, a cierta hora, en cierto día, desarrolla la enfermedad, pues todos aquellos que coincidieron en el mismo lugar y a la misma hora, se les puede contactar porque por medio del código QR se sabe quién estuvieron en este sitio y por lo tanto esta medida del código QR que echó a andar el gobierno de la Ciudad de México es una medida que ayuda a frenar la transmisión de COVID-19. Que por cierto, México no es el único lugar del mundo que ha hecho alguna cosa de este tipo. ¿Quiénes tienen riesgo de padecer COVID grave? Adultos de 60 años o más, obesos, personas que padezcan de la presión alta, personas que padezcan de diabetes mellitus, de insuficiencia renal crónica, fumadores, aquellos que padecen enfermedades pulmonares crónicas como el asma, aquellos que tienen las defensas de su organismo disminuidas ya sea por alguna enfermedad o bien por algún tratamiento que están recibiendo. Todos estos son los que tienen posibilidades más fuertes
de desarrollar la enfermedad COVID-19 grave. Las pandemias normalmente duran cuando menos 2 años y por lo tanto la pandemia por COVID-19 no es la excepción. De tal forma que en la actualidad nos encontramos casi a la mitad de la pandemia de COVID-19 porque a fines de diciembre del 2019 fue que se descubrió esta enfermedad. Estamos a punto de llegar a la mitad. Nos falta cuando menos un año de pandemia. ¿Cuál es la mejor manera para evitar enfermar por COVID-19? La prevención. ¿Y cómo se previene? Con estas medidas que no han cambiado. Desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad son las mismas medidas, no han variado. Siempre han sido exactamente las mismas. ¿Cuáles son? Lavado frecuente de manos, de preferencia con agua y jabón, y si no se puede, con gel de alcohol al 70%. ¿Qué tan frecuente? A lo menos unas 20 veces al día. Lavado de manos inmediatamente al llegar a casa, porque cuando salimos a la calle podemos contaminar nuestras manos y todo lo que toque nuestras manos dentro de nuestra casa puede generar infección hacia los demás miembros de ese hogar. No hay que tocarse nunca la cara porque el virus penetra a través de los ojos, de la nariz y en menor medida de la boca. Y todo esto está en la cara. Por lo tanto, no hay que tocarse la cara nunca. Hay que seguir la etiqueta respiratoria, es decir, al toser o estornudar, cubrirnos con el pliegue del codo. La etiqueta respiratoria incluye no saludos de mano, de abrazo o beso. La sana distancia de cuando menos 1.5 metros, idealmente 2 metros. El uso correcto de cubrebocas, especialmente en espacio público cerrado. Y, por supuesto, quédate en casa, que es fundamental. Las vacunas son seguras. ¿En qué momento? Después de que han pasado varios estudios en donde se ha comprobado que las personas no tienen consecuencias negativas cuando se les aplica la vacuna. Primero se hacen experimentos en laboratorio, después se hacen experimentos en animales de experimentación y finalmente se hacen pruebas en seres humanos. Y después de pasar todo este proceso, después de pasar por las pruebas en seres humanos, se demuestra que las vacunas no causan consecuencias funestas en los seres humanos, entonces son seguras. De tal manera que cuando una vacuna ya se puede o se promueve para aplicar en las personas, pasó por todo ese proceso. Por lo tanto, todas las vacunas que se aplican son seguras. Actualmente se habla mucho de la vacuna de Pfizer porque es la primera que se ha estado aprobando a nivel mundial. Ya se aprobó en su uso en Canadá, en Bahrein, en Reino Unido, en Estados Unidos, hasta ahora, hasta este momento. Pueden agregarse más países. Y esa vacuna incluye 2 dosis. La segunda dosis se aplica 21 días después de la primera. De tal manera que solo recibir una dosis de esta vacuna no garantiza protección. Y la protección no es completa de inmediato, porque se requiere la aplicación de una segunda dosis a los 21 días de la primera. Las vacunas, en la medida en que vayan surgiendo más vacunas, además de la de Pfizer, no significan que ya se acabó la pandemia. Es decir, cuando haya vacunas no es igual a fin de la pandemia. Las vacunas facilitarán el control de la pandemia, junto con las demás medidas de prevención que ya mencionamos. El hecho de que haya vacunas no significa que se abandonen las medidas de prevención. Todo lo contrario, deben seguir haciéndose porque el efecto para controlar la pandemia de las vacunas no será inmediato, no será de un día para otro, no será de una semana para otra, ni de un mes para otro, será gradual, será lento. Por lo tanto, además de la vacuna, hay que seguir haciendo las medidas de prevención. COVID-19 es una enfermedad nueva,
Por lo tanto, lo que hoy sabemos sobre COVID-19 en poco tiempo puede ser distinto. Sí, es una enfermedad nueva. Por eso es que al paso del tiempo se ha ido generando nuevo conocimiento que nos ayuda para poder controlar mejor la epidemia en forma gradual, pero todavía no se conoce todo con certeza porque es una enfermedad nueva. ¿Qué debemos hacer ante tanta incertidumbre? Prevención. ¿Cómo? Lavado frecuente de manos, lavado de manos inmediatamente al llegar a casa, no tocarse nunca la cara, la etiqueta respiratoria, que incluye no saludarse de mano, abrazo o beso, la sana distancia de cuando menos 1,5 metros, idealmente 2 metros, el uso correcto del cubrebocas y quédate en casa. Conclusión, el momento que vivimos actualmente en esta temporada de frío que coincide con la temporada de influenza, no es momento de reuniones de ningún tipo. Si se hacen reuniones y hay mucha gente, recordemos que cuando hay 10 o más personas en el momento actual, se consideran reuniones multitudinarias y entonces esto aumenta el riesgo de transmisión del virus entre todas las personas asistentes a cualquier reunión. No es momento de reuniones de ningún tipo. Y aunque estamos muy cerca de fechas que habitualmente significan reuniones familiares, no deben llevarse a cabo, no deben hacerse porque aumentan esas reuniones el riesgo de transmisión del virus. Solo se pueden reunir los miembros de un hogar. Si en una casa habitan 10 personas, esos 10, por supuesto, que van a seguir conviviendo ahí. Si en una casa habitan 5, esos 5 son los que se pueden reunir ahí. Si en una casa habitan 3, los 3 son los que se pueden reunir. No más. No hay que llamar al resto de la familia porque no es momento para reuniones de ningún tipo, ni familiares, ni en centros comerciales, ni en templos. El tiempo transcurre. Si no somos cuidadosos, si no ejecutamos las medidas de prevención, entonces el mundo entero está agotando el tiempo y se pueden presentar consecuencias desastrosas, fatales. Recordemos que COVID-19 puede generar muerte en personas. Sabemos de personas que han fallecido por COVID-19. Entonces, no debemos dejar que transcurra el tiempo desperdiciándolo sin hacer las medidas de prevención. No debemos dejar que transcurra el tiempo organizando reuniones de ningún tipo porque SARS-CoV-2 no perdona. Espero que haya tenido claridad al explicar estos breves conceptos que son especialmente importantes ahora en el momento que vivimos en el contexto de la pandemia por COVID-19. Agradezco mucho su atención y espero que sigamos cuidándonos para evitar el contagio. Muchas gracias.